¿Qué tal, Marcos? ¿Aló? ¿Me oyes? Marcos, ¿me oyes? ¿Qué tal, Oscar? ¿Me oyes? Hola, doctor. ¿Aló? Sí, perfecto. Ok, perfecto. Déjame. Estoy tratando de. Yo no oigo. Marco, no te oímos. Eh, Falta Mauricio y Fabián, ¿correcto? Sí, correcto. No han empezado, no se han conectado todavía. Mao, dice Mauricio. Pregúntale a Mauricio si está en el. No los veo, no veo ni a Fabián ni a Mauricio. Babor, ¿quieres probar tu? Son las 10 de la noche ya en Argentina. Ok, bueno, buenas noches. Estamos en la última sesión del capítulo de Funcional, agradeciendo a todos por parte de la Universidad FLAC y el doctor Luis Borba, presidente. El día de hoy nos toca hablar acerca de neuromodulación y sin más voy a dejar al presidente del capítulo y a los coordinadores y moderadores para seguir. De antemano les agradezco a todos ustedes su participación. Adelante, Julián. Hola, ¿qué tal? Gracias, Valerio. Gracias por la invitación y gracias a los ponentes principalmente y a los asistentes por unirse a este esfuerzo, que yo sé que a todos nos cuesta mucho trabajo pues conectarnos y bueno, quiero agradecer en especial al doctor Fabián Piedemonte que nos va a hacer el honor de darnos una ponencia y al doctor Marcos Babor, que para ellos ahorita pues prácticamente son las 10 de la noche, si estoy en lo correcto, pues Correcto. se van a desvelar un poco acá con la gente un poquito más al sur. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que es, casi todo el mundo cuando escucha hablar de neuromodulación piensa en el sistema nervioso central o en el cerebro solamente, pero la neuromodulación espinal es uno de los temas que en los últimos años ha tenido más auge y más aplicaciones técnicas en la actualidad, ¿no? Entonces, vamos a tener excelentes ponentes, por parte del doctor Fabián Pidemonte y del doctor Mauricio Esqueda, que es una joven promesa en la carrera de neurocirugía funcional. Y quiero dejar como encargado de esta sesión al coordinador, al doctor Oscar Pérez, que también es un neurocirujano funcional joven, que actualmente está haciendo cosas muy interesantes en el Bajío, en la República Mexicana, y con algo ya de experiencia en estimulación espinal. Para los que no sepan, es el próximo vicepresidente de la sección de neurocirugía funcional y esterotaxia de México, entonces va a estar también metido en estas vicisitudes políticas dentro de poco, ¿no? Sin más por el momento, Oscar, te dejo la palabra y bienvenidos a todos. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos acompañan. Gracias por la presentación y el apoyo. Y también, pues, muchísimas gracias a todos no solo los que nos acompañan, sino a los ponentes, al doctor Piedimonte, al doctor Babor, que, pues, bueno, es un honor que sean parte de esta academia que se sigue formando aquí en Latinoamérica. Y, pues, bueno, sin más, pues, creo que vamos a darle paso a las ponencias. Es un gusto para nosotros aquí poder contar con el doctor Fabián Piedimonte, que creo que pues sobra la presentación, pero de cualquier manera, pues bueno, recordar que es uno de los personajes que han dado más importancia y relevancia a la neurocirugía funcional en toda Latinoamérica, desde la Fundación CENIT de Buenos Aires, pues bueno, nos ha
ayudado a entender y a crecer en este ámbito de la neurocirugía funcional. Y bueno, creo que día a día continúa siendo una gran referencia, no nada más en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Y pues bueno, una figura pues muy importante, un honor que nos acompañe, doctor. Y pues el doctor Mauricio Esqueda también, un gran amigo, compañero del fellow, que pues como dice el doctor Soto, pues es una persona con un futuro muy prometedor aquí en la neurocirugía en México, una persona pues con gran interés por la academia, por la neurocirugía funcional. Y pues creo que hoy es muy importante hablar de un tema que, como bien dice el doctor, cuando hablamos de neurocirugía funcional, todos nos enfocamos o creemos casi siempre que es Parkinson, que son movimientos involuntarios en lo que trabajamos, pero creo que hay un campo que, si bien es cierto, no es nuevo, tiene un potencial importante de crecimiento y que hasta la fecha todavía para muchos en la neurocirugía continúa siendo un poquito desconocido, que es la parte de la neuromodulación espinal. El inicio que se manejaba solamente para el tratamiento de problemas de dolor crónico, pues bueno, hoy nos brinda un sinfín de posibilidades terapéuticas más allá del dolor. Y bueno, es un gusto poder platicar con ustedes y que nos compartan sus experiencias. Entonces, pues bueno, si les parece bien, empezamos con la plática y conforme vaya sucediendo esto, pues iremos platicando sobre dudas, comentarios y bueno, pues damos inicio a la sesión. ¿Quién empezamos? Me parece, está desactivado su micrófono, doctor Fabián. Ahí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Buenas Estaría noches. acá en anfitrión para poder compartir la presentación. Y mientras, agradecer profundamente las cálidas palabras, Oscar, realmente muy emotivas. Agradecer a la FLANC, agradecer al doctor Soto, presidente del capítulo de la LANFE. Obviamente para mí es un placer estar aquí y poder compartir algunos de los aspectos más importantes de lo que corresponde a la estimulación medular. Voy a tratar de abrir ahora la presentación. Y mientras tanto, simplemente decirle que en este pequeño tiempo, yo simplemente voy a... ¿se ve la presentación o aún no? Todavía no, Fabián. Aún no se ve, doctor. ¿No? Denme un segundito. Estoy tratando de... La tengo abierta, pero no sé por qué motivo. Puedo compartir pantalla, pero acá está. Ahora sí. ¿Ahí se ve la presentación o aún no? No, todavía no se ve, doctor. Gustavo, creo que tienes que poner tu micrófono. Hay un perro que está ladrando. A mí no me permite compartir contenido. Me dice que el anfitrión... No, ahorita está ¿A vos Fabián. tampoco, Mauricio? ok. El anfitrión tiene que aceptarte. Ahorita Está habilitado, Fabián, ¿no? Estoy conectado y acá estoy viendo y sin embargo no me permite acceder a la pantalla. creo que cuando hiciste el share, tienes que share el desktop. Sí, es lo que acabo de hacer, José. Y hoy a la mañana hice una charla igualmente y no tuve problema. ¿Quieres que probemos con Gustavo a ver si...
Por ahí, ¿no? A ver, Que voy a... Ahora ya estoy inhabilitado. A ver, Gustavo, trata de probar tú. No, creo que está inhabilitado para todos, Valerio. ¿Cómo así? Sí, no. Abro, pero no me permite ver el contenido. Ahí Ahí, hay ahí algo. apareció algo. Ahí apareció algo. Es Gustavo. ¿se ve la mía? Es la de Sí. Mauricio. Perdón, Mauricio, no Gustavo. Mauricio. No se preocupe. Ahora, Mauricio, ¿tú pudiste? Sí, yo sí pude. Ya está, de hecho. Ok, ¿quieres probar nuevamente tú, Fabián? Pruebo y si no, bueno, que vaya Mauricio. Pero pruebo de nuevo. A ver, vamos a probar de nuevo. Vamos para eso. Ok, ahora vas a hacer tú, Fabián. Todavía estoy inhabilitado, ¿eh? Ya estás habilitado. Ahora Ya, sí. ya aparece como anfitrión. Lamentablemente, no sé por qué motivo, hoy con la misma computadora estuve dando una charla, Bueno, por Zoom también. si quieres salte y vuelve a entrar. Bueno, voy a hacer eso, voy a hacer eso. Trata de entrar directamente por el link. Que cuando entré por el link hoy, José, me pedía un montón de validaciones, fecha de nacimiento, edad. Voy a intentarlo, lo voy a hacer rápido y veo si puedo entrar. De todas Ahí maneras, salgo. yo te mandé 2 invitaciones por ¿cómo se llama? Te mandé una de co-host, te mandé una de panelista por correo electrónico. Ah, bueno, me fijo por ahí. Salgo y entro y hago el intento por el correo. Por mientras, si quieres, empezamos con Mauricio, Oscar. Perfecto, excelente, excelente, excelente. Empiecen así y yo trato de conectarme. Perfecto. ¿Me pueden compartir la pantalla? Ya estás como Ok. anfitrión. ¿Se ve? Ahí se ve. Sí, ya se ve bien. Ok. Ahí se ve la pantalla, ¿verdad? Se miraba, ahora te saliste, Mauricio. Pero ahí está. ¿Se ve bien? Ahí está bien. Ok. Bueno, buenas noches. Yo soy el doctor Mauricio Esqueda, neurocirujano funcional de la Ciudad de México. Lo que vamos a hablar el día de hoy en esta charla es acerca de la neuromodulación espinal para la lesión medular. Esto todavía es algo que es muy controversial. Obviamente todos sabemos que la neuromodulación espinal está diseñada principalmente pues, para tratar el dolor crónico en aquellos pacientes que tienen síndrome de espalda fallida o que tienen síndrome de doloroso complejo regional. Dentro de las consideraciones técnicas, nosotros pues, debemos de saber primero la definición, el mecanismo de acción, obviamente el material y el método, y vamos a poner unos casos clínicos de los pacientes que hemos implantado, que han tenido trauma medular agudo. Nosotros sabemos que la lesión medular es
una pérdida permanente de la función neurológica, motora sensitiva y autonómica por debajo del nivel de la lesión. Para eso tenemos la clasificación de ASIA y obviamente también los casos cada día aumentan derivados de los accidentes de tráfico. La prevalencia pues en Estados Unidos es 1.300.000 y obviamente más o menos 18.000 casos anuales. Cuando nosotros tenemos una lesión completa tipo A, obviamente tenemos una lesión en donde se pierde toda la parte motora y la parte sensitiva, así como la autonómica por debajo del nivel de la lesión. Y una ACAE, pues bueno, es aquel paciente que sufre un trauma raquimedular en donde las funciones sensitivas y motoras son normales. Para entender muy bien lo que es el mecanismo de la neuromodulación espinal, nosotros solamente nos basamos a la teoría de la compuerta de entrada, de Meltzer de Waals. Y obviamente aquí, una vez que nosotros tenemos una lesión a nivel espinal, obviamente activamos o lesionamos todo ese tracto, esa vía piramidal y los tractos extrapiramidales y perdemos ese influjo de la neurona motora superior hacia la neurona motora inferior y hacia las unidades motoras reclutantes. Cuando ha habido diferentes terapias que se han buscado para restablecer o ayudar a aquellos pacientes que sufren de lesión medular, obviamente desde las células madres, desde los factores de crecimiento, incluso desde el desarrollo de biomateriales, para obviamente intentar reparar o minimizar el daño en aquellos pacientes que sufren una lesión medular aguda. Dos cosas han sido importantes dentro del desarrollo de la terapéutica en este tipo de pacientes. Primero, solamente la terapia física o la rehabilitación. Sí, esta es una parte fundamental para que los pacientes puedan llegar a mejorar. Y el desarrollo, obviamente, de la estimulación eléctrica. Actualmente se está trabajando en lo que es la interfase cerebro-computadora, obviamente en aquellos pacientes, y bueno, ustedes lo saben por la empresa esta de Elon Musk, de Neuralink, y obviamente todo esto es con el objetivo de formar, remodelar y restablecer todos sus circuitos neuronales. Lo malo de estos estudios, de todo esto que ha surgido en la literatura a nivel internacional a través de la neuromodulación espinal para la lesión medular es que realmente todos una serie de casos, no hay estudios aleatorizados o ensayos clínicos que nos permitan a nosotros determinar cuál es el paciente candidato, cuál es la edad del paciente, cuánto tiempo el paciente después de sufrir un evento traumático raquimedular se tiene que implantar, el electrodo que se debe de elegir, el sitio anatómico, si es a nivel de la lesión, por arriba de la lesión o por debajo de la lesión. Y obviamente pues no sabemos nada todavía de los programas de estimulación eléctrica o de neuromodulación. La rehabilitación física ayuda, no ayuda. Y entonces hay muchas cosas que todavía siguen siendo inconclusas o que poco a poco se han ido descubriendo conforme ha avanzado, ¿no? El último artículo de Nature ayuda bastante en aquellos pacientes, 4 casos, 5 casos, pero realmente no hay algo aleatorizado. Obviamente, todos estos pacientes, nosotros, una vez que ya están o que sufren el trauma raquimedular, pues debemos de entender primero pues qué tipo de estimulación es la que vamos a elegir, ¿no? Si vamos a dar estimulación tónica, si vamos a dar estimulación alta frecuencia, si vamos a dar DTM, BORS. Entonces, cada generador o cada dispositivo que se vende en el mercado normalmente está diseñado para cierto tipo de terapia. Los últimos estudios publicados, todos, en la mayoría, 3 estudios que hay todavía publicados, solamente el electrodo que normalmente eligen es un electrodo con una configuración 5-6-5. Esto derivado de que los estudios a nivel medular, obviamente, de los cordones posteriores, ¿sí? Juegan un influjo sobre la conectividad monosináptica y la aferencia propioceptiva
y a través de las motoneuronas. Es decir, una vez que se establece la lesión, ¿sí?, la estimulación constante de corriente eléctrica permite al cerebro, la neurona motora superior, le permite una aferencia propioceptiva que va a activar a todo este conjunto de motoneuronas a nivel del asta anterior. El otro mecanismo de acción propuesto es que esto permite la reorganización de los circuitos propioespinales en el sitio de la lesión. Es decir, dentro del canal se provee una actividad rítmica y coordinada. ¿Por qué? Porque obviamente eso nosotros lo hacemos con el paradigma de estimulación, ¿sí? Cuando una vez que sufre una lesión la médula espinal, obviamente todo este mecanismo de actividad rítmico y de coordinación se pierde, puesto que la lesión genera un evento inflamatorio que cambia todo el microambiente a nivel de las astas anteriores. Entonces, ¿qué es lo que hace el estimulador? Bueno, manda corriente y mete otra vez a estas neuronas o estas motoneuronas una actividad rítmica y coordinada que activa circuitos propioespinales. Y el tercer mecanismo es la integración del espacio temporal con las fibras aferentes, las interneuronas y obviamente todo lo que es el control motor cerebeloso del área motora primaria y el tracto reticuloespinal. Mantener activo todo este sistema permite una mejor aferencia y eferencia dentro de la lesión. Cuando a mí me preguntan, me dicen, ¿es importante poner el electrodo por arriba de la lesión o por abajo de la lesión o en el sitio de la lesión? Bueno, normalmente por la experiencia que nosotros ya llevamos aquí, nosotros lo colocamos en el sitio de la lesión. ¿Y qué otro mecanismo obviamente tenemos, ¿no?, que es estudiado? Principalmente el generador que nosotros ocupamos es el modelo Intellis. Ocupamos el DTM, que es un mecanismo de neuromodulación que se basa en estimular a la microglía. La microglía juega un rol importante dentro del proceso inflamatorio. Obviamente, cuando nosotros tenemos a la microglía dentro de la motoneurona o de la placa neuromuscular, activa factores antiinflamatorios y neuroprotectores que hacen que la motoneurona, una vez lesionada, no incurra en un mecanismo de degeneración. Aquí nosotros podemos ver todo lo que es en rojo, todos los mecanismos, cómo los mecanismos proinflamatorios los incrementa y cómo las sustancias proinflamatorias las disminuye, lo que es la parte de la propuesta del mecanismo de acción propuesto por el DTM. Entonces, esa es la razón por la que cuando seleccionamos el electrodo, seleccionamos el 565 por la disposición como corren las fibras a nivel medular, torácico y a nivel cervical, por el espacio en que cada contacto existe a través de la línea media y obviamente también derivado de eso, pues obviamente por el mecanismo o el paradigma de estimulación que es el DTM. Al regular todos estos sistemas antiinflamatorios y proinflamatorios de la glía. Nosotros aquí tenemos un caso de un paciente que sufrió trauma raquimedular a nivel torácico, una herida por proyectil arma de fuego, nivel de T8, T9, obviamente podemos ver ahí la bala. Hicimos lo que es la instrumentación, se realizó la descompresión y se colocó el dispositivo. Nuevamente, cuando colocamos los dispositivos, hacemos siempre un neuromonitoreo. Esto para ver algo que nosotros llamamos MAC, que son las respuestas reclutantes motoras del mecanismo del paciente. Una vez que un paciente sufre un trauma raquimedular, normalmente la médula no está en el sitio que debe de estar. Entonces, muchas veces se mueve, se lateraliza, está edematizada y entonces lo que nosotros creemos a veces radiológicamente que es el centro del electrodo, pues realmente no es el centro. Entonces nosotros medimos las frecuencias, medimos obviamente el ancho de pulso con el objetivo de ver si realmente el electrodo se encuentra centrado y realmente medimos también la amplitud para ver cuál es la pierna o el segmento que más va a estar afectado una vez que nosotros estimulemos. Aquí obviamente una vez que ya está implantado,
El paciente empieza a mover la pierna del lado izquierdo. En la imagen anterior veíamos que la pierna que mayor amplitud y frecuencia era la izquierda. Sin embargo, aquí vemos cómo también tiene movimiento hacia la pierna del lado derecho. Y aquí podemos ver cómo el paciente ya inicia obviamente también la movilidad. Esta es otra paciente con un trauma, una fractura de luxación de T2-L1. Obviamente también tuvo un ACA, ¿sí? Normalmente cuando sucede en estos pacientes, pues nosotros vamos al sitio de la lesión. Tenemos la descompresión, colocamos el electrodo, le colocamos mini placas para que no se mueva. Hacemos la reparación de la médula en caso de que se tenga que reparar y colocamos pegamento para que ese electrodo también quede fijo. Aquí los primer mes, obviamente, con una mayor movilidad de la pierna del lado derecho. ¿Sí? Aquí comparamos en este video donde ella ya obviamente ya puede hacer la bipedestación. Si se dan cuenta, en la primera imagen, el trofismo muscular también mejora obviamente con la estimulación espinal. Mejoran, nos hemos dado cuenta nosotros que el trofismo muscular, lo que es la espasticidad, también se quita con la estimulación espinal. ¿Sí? Aquí podemos ver a la misma paciente, ¿sí? Y lo que es importante, la rehabilitación física, ¿no? Entonces, siempre hemos dicho que la rehabilitación física más la estimulación directa, ¿sí? Ayudan a mejorar a los pacientes. Este es otro paciente con un trauma de C3-C4, donde podemos ver ahí la resonancia donde se ve la lesión, la artrodesis y la colocación del electrodo, ¿sí? Al primer mes, obviamente, de la estimulación, ¿sí? Tercer mes y al sexto mes, obviamente, con su rehabilitación física, ¿sí? Entonces, igual el electrodo que se escogió también fue la configuración 565. Aquí tenemos otro caso, una fractura de luxación de T3, T4, una lesión alta en donde obviamente el segmento se mueve, se hace la descompresión, se coloca el electrodo en el sitio de la lesión, ¿sí? Aquí estamos viendo, obviamente, que la pierna que más mueve el paciente es la del lado derecho, estamos viendo las respuestas, ¿sí? Estamos viendo, obviamente, cómo baja la corriente hacia las extremidades inferiores, ¿sí? Ahí colocamos el electrodo, hacemos la instrumentación, la colocación en el sitio, y lo estamos colocando. Nuevamente, este procedimiento lo hacemos al mismo tiempo de realizar la descompresión y la fijación. ¿Sí? Aquí empieza, obviamente, con la movilidad de la pierna del lado derecho. ¿Sí? Ahí vemos cómo ya, y ahí está ya otra vez con la estimulación, ¿no? Aquí nuevamente una fractura de luxación de C3, C4, ¿sí? Vemos la fijación, la artrodesis, la colocación del dispositivo. De nuevo Cuando con inició, el bíceps, ahí. un Levanta paciente de Argentina. el izquierdo, muy bien, perfecto. Bien, ahora mostrame la anteposición de los deditos, moveme el pulgar. Eso, ahí despacito, ahí hay corriente. Y bueno, eso sería todo. Realmente todo este tema todavía sigue siendo muy controversial, no hay ensayos clínicos aleatorizados, todo es parte de un proceso todavía en investigación, ¿no? O sea, el desarrollo de nuevas tecnologías y de nuevos paradigmas de estimulación pues van a ayudar a mejorar mucho el pronóstico de estos pacientes. Gracias. Perfecto, Mauricio, muy interesante. Muchas gracias por compartir tus resultados. Ahorita al final
regresamos para ver un poquito de dudas, preguntas que puedan surgir. Y pues esperemos que el doctor Pedimonte ya nos pueda compartir su presentación para poder pasar a la siguiente. Esperemos que sí. Vamos a tratar de compartir. ¿Se logra ver, Oscar, o no? No, doctor, todavía no aparece su pantalla. Es muy raro, ¿eh? Sí, sí, porque ya aparece usted como anfitrión, pero no nos permite compartir su... Ya la abrí de dos partes diferentes, desde compartir pantalla y directamente al PowerPoint. ¿Quieres pasarme la presentación? Y yo la- ¿Sabes que no pasa porque es bastante pesada, José? Pero dame un segundito, vamos a hacer el intento una vez más. Yo lo que les recomendaría, si quieren, ¿por qué no van discutiendo esto que es realmente fantástico y de vanguardia, el trabajo de Mauricio? O sea, cómo abre realmente un horizonte totalmente impensado para la estimulación medular. Así como hace poco tiempo vemos la importancia de la estimulación medular para Parkinson, en el caso de Freezing, acá Mauricio nos muestra una cantidad de casos significativos para trastornos por lesión medular. Por ahí si quieren ir discutiendo eso, yo trato de conectarme. Sí, Buenísimo. doctor, muy bien, para ir aquí platicando un poquito con Mau. Y pues bueno, también agradecer la invitación del doctor Marcos Babor, que desde Chile nos hace el honor de acompañarnos. También una persona muy importante dentro de la neurocirugía funcional, y del doctor Julián Soto, maestro y amigo de eh, actualmente pues el presidente del capítulo de neurocirugía funcional de la FLANC, que bueno, igual para que podamos empezar a debatir un poquito de este tema con el doctor Esqueda. Mau, una pregunta en lo personal. Como bien comentas, pues bueno, esto termina siendo todavía una parte, pues, con muy buenos resultados, muy prometedora. ¿Qué sería lo que tú idealmente, o cómo diseñarías un estudio clínico para poder darle validez a un trabajo como este tipo? Digo, por lo que veo, todos tus pacientes han sido operados en una etapa aguda del trauma. ¿Cómo se te ocurre como imaginar un escenario en el que podamos ver que es la estimulación la que está favoreciendo la rehabilitación y no la descompresión sola? Y mira, de hecho realmente eso es muy es cierto, ¿no? Porque normalmente a mí siempre me dicen lo mismo, ¿no? Es que la rehabilitación, bueno, la descompresión ayuda bastante a estos pacientes, ¿no? Sin embargo, también hemos tenido pacientes en donde anteriormente se le han hecho solamente la descompresión. Y obviamente sí, cuando uno compara la mejoría entre uno y otro, si hay una mejoría sustancial con aquellos que tienen los electrodos, el electrodo puesto, ¿no? En aquellos pacientes, normalmente todos los que hemos operado han sido en etapa aguda. Yo creo que todos los pacientes cuando tienes el dispositivo deberían de ser candidatos, porque también hemos tenido aquellos pacientes en donde se han operado en etapa crónica y hemos notado que se mejoría en la cuestión del dolor, la espasticidad y en cuestiones también del control de esfínteres. Yo normalmente lo que nosotros estamos haciendo es hacerlo en etapa aguda con pruebas neurofisiológicas para determinar que la función está perdida del nivel donde está la lesión hacia abajo. Y obviamente hacemos la cirugía, colocamos el electrodo y obviamente con las pruebas neurofisiológicas transoperatorias, eso también nos permite a nosotros determinar muy bien lo que es la respuesta reclutante y la comparamos con las pruebas neurofisiológicas preoperatorias. Y obviamente pues le damos todo el seguimiento al paciente, ¿no?
la recuperación de estos pacientes sí es muy rápida. Obviamente también es importante que le digamos al paciente que tiene que hacer una muy buena rehabilitación física. Pero normalmente aquellos pacientes que tienen trauma raquiomedular no hacen la rehabilitación física porque tienen dolor, porque tienen espasticidad, porque tienen atrofia muscular. Y entonces, cuando uno les coloca el dispositivo, estos hasta cierto punto mejoran. Y entonces el paciente se motiva a seguir con su rehabilitación física. No sé, tengan otra pregunta. Ahí A mí me- preguntaban, Oscar, preguntaban si los electrodos, Mauricio, son exactamente iguales a los que usan en dolor. Ahí Julio preguntaba eso. Sí, nosotros ocupamos la configuración 565. De hecho, en el último trabajo de Nature es la misma configuración, la paleta 565. Hay un artículo que viene referenciado en el Nature sobre cómo está la disposición de las fibras a nivel cervical y dorsal y la distancia que hay entre la línea media de las fibras propioceptivas de los cordones posteriores, obviamente la separación y la profundidad. Entonces, el electrodo, la configuración 565, permite crear un campo mayor de energía, o una dispersión mayor de energía que permite hacer una mejor estimulación. Igual, por ejemplo, a nivel cervical es el que también coloco. A nivel cervical, pues todos sabemos que hay un electrodo que es de 8 contactos, 2 hileras, es un poquito más pequeño, pero obviamente también a nivel cervical colocamos el 565. ¿Y qué tipo de frecuencia usa? O sea, ¿qué tipo de estimulación usa? ¿Alta frecuencia, DTM Nosotros o ocupamos el DTM, que es el paradigma para estimular la microglia. Obviamente paradigma Medtronic lo diseñó para controlar el dolor a través del sistema inflamatorio, antiinflamatorio y proinflamatorio de la microglia o de las células que están encargadas, ¿sí?, del soporte de las neuronas. Algo que también ya se ha estudiado mucho es precisamente que estas neuronas de soporte pues juegan un rol importante dentro de este proceso inflamatorio y obviamente son las que perpetúan la lesión medular. Entonces, nosotros empezamos siempre con DTM. DTM es nuestro paradigma con el cual siempre iniciamos. Obviamente también vamos modificándolo cada 3 meses de acuerdo a los cambios neurológicos que va teniendo el paciente. Cuando notamos que el paciente empieza con espasticidad segmentaria, subimos la frecuencia para romper esa espasticidad y que al paciente le permita continuar con su rehabilitación física. sería interesante hacer un trabajo multicéntrico con parámetros muy objetivos y claros como para que participen y tener más casos? Y las grandes casuísticas nos van a convencer, porque como dice, uno no sabe la evolución, porque con o sin estimulador muchos pacientes también se mejoran y empiezan con el Sí, tiempo a así. caminar. Quizás es más fácil cuando hay espasticidad, dolor y molestia y pone uno en una etapa más crónica y ves la mejoría de antes y el después. Pero en etapa aguda tú no sabes cómo va a evolucionar y solamente la casuística es lo que nos va a ayudar. En todo caso me parece fantástico e interesante lo que se está haciendo. No hay que desecharlo, al contrario, hay que ayudar. Sí, claro, doctor. La realidad es esa, o sea, si nosotros creemos que si tenemos el dispositivo, el paciente tiene la lesión nodular y el dispositivo lo tenemos a disposición, bueno, Es usarlo. que no lo tenemos mucho, ese es el problema en nuestros Ah, ok. países. Es muy caro, no es un dispositivo que sea Así es. fácil de tener, porque es un dispositivo de alto costo. Entonces, ese es el problema. Para convencer a la aseguradora o a los sistemas de salud, hay que tener muchos casos y confirmar que algo sirve. Y que a la larga es mejor tener un paciente con estimulación que va a ser más rentable, o sea, un mejor costo-beneficio ponerlo que no ponerlo, que como ocurre con el dolor. Muchas veces la Así columna es. fallida, por ejemplo. No sé, tengan otra pregunta, Oscar.
Aquí en el chat aparecen otras preguntas. Desde Paraguay, Pablo Maidana, te felicita por la presentación y te pregunta si este tipo de procedimientos pasan por una etapa de prueba o directamente el implante y el costo. Directamente. ¿Cuál sería la pregunta? El dispositivo que ponemos ya es el definitivo. Yo tengo 3 pacientes en la práctica privada que hemos implantado ya con lesión medular tardía, y esos 3 pacientes, incluso a uno le acabamos de cambiar su control porque se le echó a perder. Es un paciente que tenía mucha espasticidad, demasiada. O sea, una vez que le reactivamos el dispositivo, mejoró bastante la espasticidad. Entonces sí mejoran en ese aspecto, en la parte crónica, ¿no? El electrodo que ocupamos, la configuración es el mismo electrodo de dolor, no hay otro. Ocupamos el Intellis, obviamente, y la configuración del electrodo es el 565, tanto a nivel cervical como a nivel dorsal o lumbar. Y es definitivo. Ok, bueno, gracias. Y respecto a la pregunta que te hacían del costo, pues creo que eso en Latinoamérica varía mucho, ¿no? Porque dependiendo de cada país es el costo que Así es. se le da al implante. No es... Sí, yo fui a Argentina y, por ejemplo, el implante, el Intellis, estaba como en $30,000, o sea, prácticamente, ¿no? Y en México, pues más o menos es el precio, ¿no? Ahorita que tenemos el superpeso, pues sí sale un poquito más barato. Creo que unos 25,000, $20,000. Es caro. Sí. Bueno, yo un poquito les comento, estoy intentando, pero no puedo, pero dentro de la presentación, ahí hablábamos de la accesibilidad precisamente de las terapias de neuromodulación en nuestro país, o mejor dicho, en nuestra región. Lamentablemente, es claro que hay pocos países, América del Norte, algunos países de Europa, Australia, Nueva Zelanda y Japón, que tienen acceso irrestricto a las terapias de neuromodulación. Hay otros, como Argentina, Brasil, Colombia, México, donde está mucho más restringido, y otros como África y algunos países de Centroasia, que prácticamente no tienen opción de esto. De hecho, hace no mucho tiempo, en el Textbook of Neuromodulation de Elliot Crames, tuvimos que hacer un trabajo sobre accesibilidad de estas terapias de estimulación medular, y buscando información con cada uno de los colegas de América Latina, pudimos ver que solo entre el 8 y el 9% de los pacientes que serían candidatos a neuromodulación tienen acceso por cobertura. El resto, lamentablemente, no tiene opción a estas terapias. Y eso es realmente dramático. No sé cómo es ahí en México, si tienen accesibilidad mucho más clara que acá. Creo que la accesibilidad termina siendo siempre el gran talón de Aquiles en este tipo de terapias. Si bien es cierto que aquí los institutos públicos de salud sí dan cobertura, pues es una cobertura que continúa siendo limitada, más si tomamos en cuenta el número de pacientes que hay, tanto para dolor crónico como para lesiones traumáticas. Que digo, suena muy interesante y creo que tiene mucha razón el doctor Babor en el que mientras se pueda hacer un estudio multicéntrico que demuestre en realidad la efectividad de este tipo de terapias, pues obviamente cada vez van a ser más aceptadas, sobre todo tomando en cuenta que al igual que lo hacemos en dolor crónico, este tipo de resultados prometedores, pues bueno, en teoría nos tienen que hacer que el paciente tenga menos sesiones de rehabilitación, una reintegración hasta cierto punto más fácil a la dinámica familiar. Entonces, tarde o temprano tendrá que moverse hacia allá, que creo que ahorita la estimulación espinal todavía pues genera muchas dudas, como en su momento lo tuvo también la estimulación cerebral profunda, que era como un mito, era algo inalcanzable y que nadie creía en ellos hasta que empezaron a ver los resultados. Creo que también la espinal apenas está empezando ese camino. Pero sí es... Desde ya, Oscar, y hay que tener en cuenta por ahí para la gente más joven, que hasta hace no mucho tiempo, 15 años, Marcos está al tanto de eso, Julián también, José, obviamente, nosotros considerábamos 2 mitos que eran imprescindibles para tener alivio en dolor. Uno, el paciente sí o sí tenía que percibir parestesias en el área de dolor para tener alivio, y esto era condición sine qua non.
Hoy todas las ondas y modalidades de estimulación, desde la primera parestesia free, como fue el burst, seguido por alta densidad, seguido por alta frecuencia y seguido por DTM, hoy prácticamente todas no necesitan parestesias e inclusive los resultados son mejores. Y el otro mito, que es con lo que yo empecé a mediados de los 80, era que el dolor nociceptivo, el dolor concretamente muscular, óseo, no era una indicación adecuada para estimulación medular. De hecho, hay un artículo interesantísimo, el 2001, de Raffel y Thompson, en el cual compara la estimulación medular con la infusión intratecal de fármacos en lo que en ese momento se llamaba failed back surgery syndrome, el actual dolor lumbar persistente posoperatorio. Y a nadie se le ocurría colocar un estimulador medular en un paciente que tenía un dolor mixto a predominio nociceptivo, axial, mecánico. Hoy, al contrario, hoy prácticamente son contados con los dedos de una mano los pacientes que van a neuromodulación química, porque han demostrado todas estas nuevas ondas que el nivel de alivio en dolor nociceptivo es superior al 80%. Y como ustedes saben, ya hay estudios prospectivos en donde se está haciendo estimulación medular en pacientes con espalda virgen, con lumbalgia crónica intratable, sin antecedentes de cirugía. Es decir, el paradigma se modificó absolutamente al respecto. Ha cambiado notablemente la función de la estimulación medular con respecto a otras técnicas de neuromodulación. Sí, creo que en realidad el camino de la estimulación espinal está apenas empezando, y no nada más de la estimulación medular. Hoy en día vemos otro tipo de terapias, la estimulación del ganglio de la raíz dorsal, la estimulación periférica también del multifidus, que nos podemos, o que hay quienes han demostrado su utilidad en dolor lumbal crónico, y que creo que apenas es un camino que está empezando. Como dice usted, hace años todas las contraindicaciones que tenía la terapia de neuromodulación hoy en día ya no lo son. Hoy en día aquel paciente con dolor mecánico, con dolor que no era puramente neuropático, que antes prácticamente lo descartábamos, pues hoy en día también puede ser parte de este tipo de terapias, de este tipo de alternativas. Entonces, la neuromodulación en realidad creo que apenas está empezando en este ámbito de lo espinal. Los diferentes tipos de ondas que han ido apareciendo no nada más nos permiten ampliar esa baraja de posibilidades terapéuticas, sino que también nos han permitido cada vez más entender cómo funcionan las vías del dolor, y sobre todo también tratar de intervenir no nada más en la zona local donde hay dolor, sino tratar de intervenir en otro tipo de estructuras a nivel incluso cerebral, que es lo que proponen, por ejemplo, otro tipo de terapias como el BORD. Creo que el camino por recorrer en esta parte de la neuromodulación, pues en realidad apenas está iniciando. Lo que acabas de decir, Oscar, es fundamental, es imprescindible, y explica por qué estos pacientes que antes no tenían mejoría con estimulación tónica, hoy tienen una clara mejoría con estimulación parestesia free, fundamentalmente este tipo de estimulación en ráfagas. Concretamente, como tú dices, siempre se conocía que la estimulación antidrómica sobre los cordones posteriores, más allá de el sustrato de la teoría de la compuerta, lo que generaba era una reducción del influjo nociceptivo a través de el haz espinotalámico lateral, que todos conocemos, hace su relé en el tálamo sensitivo, en el núcleo ventroposterolateral, y luego al área sensitivo primaria. No obstante, estas técnicas de estimulación han demostrado que al margen de esa vía, que es la que nos dice me duele 10 en 10 u 8 en 10 y me duele en el brazo, es decir, es específica de topografía y específica de intensidad, hay otras vías, como es el haz espinotalámico medial, que también hace relé en el tálamo, pero fundamentalmente en los núcleos intralaminales con filiación límbica, y de ahí va a la corteza singular anterior y a la corteza insular anterior. Y tiene un efecto absolutamente inhibitorio sobre el componente cognitivo, el componente afectivo del dolor.
Y esto no es solo teórico. Los estudios de PET scan y de electroencefalografía computarizada demuestran cómo realmente se reduce la actividad de estas áreas cuando uno estimula con burst. Y eso es lo que determina fisiopatológicamente el por qué la mejoría en dolor nociceptivo. Por eso es importante estos conceptos que acabas de recalcar vos, Oscar. Sí, creo que hay estudios muy interesantes justamente que hablan sobre esa parte cognitiva o de memoria del dolor. Incluso hay estudios de volumetría por resonancia magnética donde se comparan el paciente pre y post implante, donde se ha visto que todas las estructuras límbicas pues tienen una mejoría en volumen y que bueno, eso permite que todas estas nuevas técnicas de neuromodulación pues sean más promisorias. Usted que tiene oportunidad ya de tratar en México, todavía no tenemos DRG. ¿Qué tantos resultados distintos justamente en esta parte de dolor crónico ha notado usted que pueda tener a diferencia de la estimulación espinal? Gracias por la pregunta, Oscar. Realmente lo que uno tiene que hacer cuando viene una técnica nueva, no considerar que porque uno tiene un martillo todo lo que ve es un clavo. El DRG es una herramienta excelente para ciertos cuadros de dolor. Cuanto más localizado, metamérico es el dolor y con componente neuropático, los resultados son claramente excelentes. Hoy por hoy, ustedes saben que la FDA solo ha autorizado DRG a nivel tóraco-lumbosacro para dolor complejo regional, tanto tipo 1 y tipo 2. Y que en esos estudios, que es uno de los estudios más importantes que se ha hecho en neuromodulación, ha demostrado una eficacia superior a la estimulación medular. Hoy la estimulación DRG en ese pequeño grupo de pacientes claramente tiene una mejoría con respecto a la otra estimulación. No obstante, en un paciente con síndrome de cirugía fallida o un dolor más difuso, etcétera, etcétera, la estimulación medular sigue siendo, para mí, a mi criterio, la herramienta de primera elección. En México todavía no tienen DRG, ¿no? No, todavía no. Es autorizado. Ajá, ajá. Yo tengo una pregunta. ¿Es lo mismo para los pacientes con tumores? La estimulación de la médula para los pacientes que tienen glioblastoma o los pacientes que tienen meningiomas que están comprimiendo la médula, que no se pueden resecar, ¿funciona igual si se coloca un neuroestimulador a ese nivel? ¿O hay alguna diferencia con los pacientes de trauma? Yo tengo un paciente que operamos de un schwannoma. Ese paciente obviamente con el schwannoma quedó con dolor a nivel segmentario y obviamente también a nivel de las extremidades inferiores. Le colocamos un electrodo espinal para estimulación de coronas posteriores y sí hubo una mejoría de un 70-80% en control del dolor. Igual ahorita estamos colocando también los electrodos en aquellos pacientes. Llevamos 3 pacientes en los que se le han colocado que tienen enfermedad de Parkinson. Aquellos pacientes que también presentan dolor por la misma rigidez, por la postura, y también ha habido una mejoría. De hecho, es algo que estamos haciendo actualmente, en cuestión de mejoría de la postura y de la marcha, sobre todo del freezing. Gracias. Por cierto, en ese tema, Fabián, ¿tú tienes Sí. experiencia con estimulación espinal para trastornos de la marcha primario, como lo están haciendo el Grupo de Brasil? Sí, sí, la verdad que sí. Nosotros hoy por hoy en aquellos pacientes básicamente que tienen FOG, Freezing of Gait, y que básicamente no tienen respuesta en ON, es decir, paciente que tiene congelamiento de la marcha con un periodo ON cuando toma la medicación que mejora, consideramos que es candidato a DBS subtalámico. Sin embargo, cuando claramente en on y en off se mantiene ese freezing, lo que nosotros primero hacemos es estimulación medular como prueba por un tiempo más prolongado, por lo menos 10 días. De los pacientes que hemos hecho, solo un 40% ha mejorado con estimulación medular en forma significativa
que justificó la colocación del generador. Del resto de los pacientes, en 3 hemos hecho estimulación del PPN, en los 2 primeros unilateral y en el segundo bilateral, y honestamente los resultados que hemos obtenido nos sorprendieron. Son pacientes que el que más años lleva de follow-up son 5 años con una mejoría rotunda de la marcha. Y precisamente los 2 primeros casos eran casos complejos que estuvimos una discusión muy controversial. Yo honestamente reconozco que al primero no quería operarlo, era un paciente de 74 años con parálisis supranuclear progresiva. Hicimos la consulta con Andrés Lozano y con Paolo Mazzone. A ellos les pareció que eran candidatos y de hecho ese primer paciente vino por una cuestión de amistad, Paolo Mazzone, a implantar con nosotros el primer caso, ya hace muchos años. Así que sí, la respuesta es paciente con congelamiento de la marcha que no responde al ON, a la medicación, hacemos prueba de estimulación medular. Si la prueba es positiva, vamos a implante definitivo. Si la prueba no es positiva, consideramos estimulación profunda del núcleo pedúnculo pontino. ¿Y la prueba por cuánto tiempo la haces? 10 días. 10 días. 10 días. Y la verdad, como lo hacemos por lo general libre parestesia, usamos mucho el placebo. Realmente los pacientes desean tanto mejorar que hay algunos casos que nos hemos dado cuenta que teóricamente era un efecto más placebo que otra cuestión. Por eso prolongamos los días. Los neurólogos tienen un protocolo que ya diseñamos en conjunto y de hecho también hay días donde el paciente, entre comillas, no está estimulado para poder ver la respuesta objetiva. Pero sí, hacemos... Sobre todo por el efecto parestesia, que tanto lo soportaban los pacientes, ¿no? Que para ver si realmente la mejoría era por la estimulación o por otro método, ¿no? Totalmente. El tema de las parestesias es un tema muy especial y hay estudios ya al respecto. Fíjate que la mayoría de los pacientes que hoy se implantan y tú le das la opción de que perciba parestesia o no perciba parestesia, el 95% no quieren percibir parestesias porque sienten una estimulación más cómoda. Pero aquellos pacientes que venimos tratando hace más de 15 años, que ya conocen las parestesias, más de la mitad quieren seguir con la sensación de parestesias cuando le hacemos el cambio de generador. Es una cuestión también de acostumbramiento, de tranquilidad, de seguridad. Es decir, conocen eso, con eso le fue bien, entonces prefieren seguir con esa modalidad. Y a veces es muy difícil cambiarle ese parámetro. Ok, perfecto, gracias. ¿Conocen algo acerca del trabajo que se está realizando en Cleveland Clinic con respecto a la estimulación cerebrosa corticoespinal para los pacientes con stroke? Sí. ¿Quieres decir algo, Mauricio o Oscar? No, usted, profesor. No, quien está trabajando mucho en esto desde hace bastante tiempo es André Machado, originalmente de Brasil, y los resultados que ha tenido con la estimulación temprana a nivel cortical y cerebelosa han sido realmente buenos. Hay otro grupo, el grupo de Emory, con el doctor Patricio Rivapose, que está haciendo lo mismo, pero no en forma crónica, sino con TMS, con estimulación magnética transcraniana temprana, es decir, también neuromodulación no invasiva con buenos resultados. No solo desde el punto de vista clínico, sino cambios en estudios por imágenes funcionales. Y creo que por ahí un poquito va la cosa, ¿no? Es decir, no solo centrarnos a lo que conocemos, sino a los nuevos horizontes y a las nuevas indicaciones de la neuromodulación, que realmente es fascinante. Fíjate que hoy en día todavía no se ha desarrollado como se debería desarrollar la estimulación en trastornos del comportamiento, en psiquiatría, de los cuales ustedes, Julián y todo el Grupo de México, tienen muchísima experiencia. Pero a mí me da la impresión que en un futuro cercano las indicaciones van a ser más
más extensas, con mayor eficacia y mayor seguridad. Y una de ellas es justamente el déficit motor por stroke, como tú comentabas, José. Sí, yo creo que la estimulación espinal, sobre todo el tipo de device y la forma como se está haciendo ahorita la estimulación, nos está abriendo un panorama más amplio de cómo se tiene que hacer la estimulación, que la cerebral es muy distinto, es como que más dogmática la estimulación cerebral, la espinal por todas las vías que se están llevando a cabo, tiene más variabilidad de mejoría en algunos síntomas, pero también mayor proporción de efectos adversos que a veces los pacientes no están acostumbrados a tenerlos. Pero sin duda es una carretera amplia, ¿no? Por ejemplo, alguna vez hace poco estuve yo en Valencia con la gente de Boston y estuvimos hablando de esta posibilidad de hacer un device para estimulación cortical, epidural, para los pacientes con dolor regional, ¿no? En el que no hay, pues, que no hay un sistema como tal y que los parámetros de estimulación son muy distintos a nivel cortical que a nivel espinal para dolor, ¿no? Que eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, creo que la parte del dolor, que fue la indicación principal de la estimulación espinal, cada vez se va diversificando más, ¿no? Lo que decía Oscar, de que los pacientes con dolor crónico ya no solo solamente el dolor a nivel de las fibras, sino también es el dolor del límbico, ¿no? Entonces, el cíngulo es otra área que también se podría abordar como parte del manejo del dolor crónico en pacientes con columna fallida, con pacientes con tumores, pacientes con diferentes etiologías, ¿no? Pero ya, digo, la ablación siempre va a estar presente, pero si tenemos técnicas de neuromodulación, pues también empezarlas a explorar en esta parte, pero la cosa es que desconocemos todavía mucho de cuáles son los parámetros ideales para cada padecimiento, ¿no? Totalmente. Y hay otro tema que realmente uno no puede dejar de comentar y recalcar, que es no tenerle miedo al sinergismo, a la estimulación multitarget, a la estimulación dual. A ver, ¿cuántos pacientes que tienen hipertensión necesitan más de un antihipertensivo? O sea, combinación de fármacos. Lo mismo pasa en neuromodulación. Hay pacientes con trastornos del movimiento complejos o inclusive dolor, que la estimulación simultánea de áreas como la corteza motora prefrontal asociada a la estimulación del núcleo ventro-posterolateral de tálamo genera una eficacia, un alivio superior a la estimulación individual de cada área. Nosotros al respecto hemos hecho un seguimiento con más de 8 pacientes con estimulación del BPL y la estimulación cortical de área 4, con 4 meses de estimulación cortical, washout, 4 meses de estimulación talámica, washout, y estimulación sinérgica de ambos blancos. Y los resultados son claramente superiores. O como hemos hecho el trabajo con la gente de Rodrigo Mercado y Zúñiga en distonía mioclónica, estimulación o lesión sinérgica del tálamo motor con el GPI, y los resultados son claramente mejores. Eso no cabe duda, y eso amerita que cada vez que tengamos un paciente tengamos la obligación de estudiarlo como un caso en particular, porque no todos los pacientes necesitan el mismo tratamiento, sino que cada uno tiene la necesidad de que nos ocupemos de ver qué es lo que mejor podemos ofrecer la medida. Y esta es la idea un poco del neurocirujano funcional. Ya, no le tenemos miedo al multitarget, los seguros le tienen miedo a autorizar las cirugías, pero bueno, ese es el Sí, problema. Pero sí. la idea es, En estoy de eso acuerdo. tiene razón, por eso fíjate que la mayoría de los multitarget que hago, no todos, son cuando uso solo un solo generador y 2 electrodos. Por ejemplo, en dolor unilateral, sigo usando un solo equipo con los 2 electrodos que vienen. Ya en situaciones más complejas, donde son pacientes con distonía mioclónica congénita bilateral, donde hay que hacer BPL y GPI bilateral, ya la cuestión es más compleja. Ahí igualmente usamos un solo generador con diversor de electrodos, y lo único que pedimos adicionalmente son 2 electrodos más. O por ejemplo, en pacientes con trastornos del comportamiento, en depresión mayor, nosotros usamos
el clásico blanco de Andrés Lozano y Mayberg, que es el área subgenual, pero los resultados que han obtenido ustedes en México con el pedúnculo talámico inferior son fantásticos. Y nosotros, muchos pacientes, los tenemos implantados en área 25 y pedúnculo talámico inferior simultáneamente. Y una vez más, la estimulación sinérgica supera con creces los resultados que se obtienen en forma individual. Sí, el tratamiento multimodal es creo que el futuro de la neuromodulación, ¿no? Para diferentes, sobre todo para trastornos del comportamiento, también para cuestiones de trastorno neuroagresivo, también puede ser una pauta, ¿no? La cosa es eso, pues, como dices tú, de forma correcta, individualizar cada caso y tratarlo de forma, pues, muy específica y no normalizar todo como si todo fuera con los mismos parámetros de estimulación, que ese creo que es el error que cometemos muchas veces. Si a mí me funcionó unos parámetros de estimulación con un paciente, se los quiero poner al otro de la misma forma y ese es un gran error, ¿no? Que muchas veces cometemos por desconocimiento, o por serendipia que a veces hacemos con la estimulación, ¿no? Julián, te tengo que pedir un favor. ¿Qué posibilidad tenemos de contar? Porque creo que los participantes han quedado grabado el nombre de los participantes, ¿no? Sí. Sí, ¿Qué posibilidad hay de que yo mañana por Dropbox envíe toda la presentación para que, aunque sea, la puedan ver? Todos estos aspectos generales, para que cada uno la reciba y la tenga. yo creo que eso, Valerio, sí es posible, ¿no? Es posible. Te iba a decir, Fabián, te mandé mi correo electrónico y mi password. Trata de usar el link con mi correo electrónico y mi password, a ver si eso te ayuda. ¿Tú dices para conectarme ahora? Conéctate para checar si funciona. Aquí todos queremos oír tu plan. Yo estoy muy, muy, muy triste por esto, realmente. No. Te queremos contentar. Julián, saca tequila de ahí. Es un mezcal, el mezcal es más En útil para... realidad, es más, y aparte era cortito, había preparado 15 minutos concretos de todas estas cosas nuevas. Te mandé a tu website, a tu WhatsApp. Solamente te el link y usa mi password y mi correo electrónico. Ahí me estoy entrando al WhatsApp. Ahí. Creo que en neuromodulación, tanto en psicocirugía como en epilepsia, todavía tenemos un campo enorme para crecer. Pero volviendo a esta parte de la neuromodulación espinal, no sé, profesor Babor, ¿qué piensa, qué papel juega todavía, sobre todo aquí en Latinoamérica, para dolor crónico, por ejemplo, el pensar todavía en que debamos tomar en cuenta en algún momento las dresotomías o las mielotomías para tratar este tipo de pacientes? Espasticidad, dolor, sobre todo con estas terapias que nos prometen que pues, nos van a ayudar a mejorar todo esto, las bombas de infusión, todo, ¿qué papel juega todavía la cirugía lesional medular? Yo creo que cada vez es menos, porque la lesión dura un tiempo y después vuelve el dolor. Yo ahora tengo un caso de un paciente que incluso le presenté al doctor Pidemonte, un caso que el Sindul hizo un DRES, una abulsión de un plexo, le duró 3 años y ahora quería poner un estimulador y está un poco complicado porque después de un DRES no sé si va a funcionar tanto el estimulador. O sea, cortamos esa posibilidad. Ahora me dijo, probemos, pero ya hacer una lesión que sabemos que va a haber poco tiempo y que vamos a impedir usar después, por ejemplo, un estimulador que sabemos que anda mejor, es complicado decirse. Porque si tú tienes una lesión de cordones posteriores, el estimulador probablemente pudiera ser que no ande tan bien. Y coartamos esa posibilidad. Yo lo único que mantengo en espasticidad, en lesiones, hay una cosa que yo hice, que he presentado varias veces, que son en parapléjicos absolutos, muy espásticos, muy doblados, con mucha aducción. Yo hago lesiones radiculares percutáneas que duran un tiempo y andan bien, en el raíz,
en el foramen y se sueltan, no totales, y andan bastante bien y bastante más barato que una bomba y menos cuidado, porque las bombas que yo empecé con una neuromodulación con la bomba, tiene el problema que hay que mantenerla, que hay que rellenarla, que después el mismo Z aquí en mi país vale más de $1000 llenarla y los pacientes se hacen dependientes cuando ya el que usa bomba no podemos cortarle la bomba. Entonces, si uno pudiera, ahí yo la pienso, pero en pacientes que tienen un mínimo movimiento, prefiero las bombas también. Yo creo que la neuromodulación es el futuro, lo que tenemos que convencer a nuestras autoridades, más que ellos nos convencen a nosotros a hacer lo que no es bueno. O sea, yo creo que, y para eso son los trabajos, unirnos. eh, por ejemplo, en un grupo multicéntrico en este trabajo pueden incluso participar hasta los países que no tienen acceso al estimulador, porque hacen un grupo control, bien parametrado, ellos hacen la laminectomía, descompresión, bien tabulado, y participan en el trabajo, aunque no tengan la posibilidad de tener, porque hacen el grupo control, versus los que pueden hacer, y podemos tener muchas casuísticas. No es necesario que todos tengamos acceso a neuroestimuladores caros para participar en estos trabajos. Muchas gracias. Oye, Marcos, yo tengo una pregunta. Hace un tiempo escuché una plática tuya que estabas adaptando no exactamente el device para la estimulación de la raíz dorsal, que en Chile en ese entonces no estaba autorizado, que estabas haciendo una técnica con un abordaje de mini invasión tubular y colocar algo así. Sí. ¿Cómo te eso? Lo que pasa que en el fondo, cuando uno quiere abordar la dorsal, dejar bien fijo el electrodo a través de un abordaje translaminar, tú accedes directo a la raíz saliente y al ganglio. Tú haces un pequeño orificio, puedes introducir el electrodo, fijarlo a la lámina y a los parámetros. Ese paciente puede jugar fútbol, nunca se le va a correr de ahí porque está de la lámina a pocos centímetros del ganglio. Y si está fijo, no hay cómo salir, pero es a través de un abordaje microquirúrgico tubular que, que no está hecho para anestesistas ni gente que haga dolor, es para nosotros, digamos. Y ahí se puede poner cualquier electrodo. En cambio, ahora salieron estos electrodos que se ponen periurales, que se hace una rosa, que son de agua, que bueno, eso lo usa todo, pero nosotros podríamos adaptar cualquier electrodo de estimulación, se podría estimular. Incluso yo he hecho de poner catéteres con inyección en un paciente con una radiculitis, ¿no es cierto?, muy aguda, tú le puedes poner un poquito de morfina o un poquito de lidocaína o incluso antiinflamatorios locales a través de un catéter por una ventana laminar directo al ganglio, y con una malla, por ejemplo. Pero pues, transitoriamente, mientras se mejora la raíz, que se supone que puede regenerarse. Pero son cosas para nosotros, para los neurocirujanos, fundamentalmente, más que para la gente que hace dolor. Ellos no tienen acceso a eso. No, sí, sí, esa es la ventaja del abordaje, ¿no? Que hacerlo más directo, ¿no? Sí. No, que si tú llegas directo, si tú abres la lámina, bajo el pedículo, tú haces una ventana de 6 milímetros, tú introduces por ahí un catéter, sale siguiendo la raíz directo al ganglio. Y se fija ahí y ya no se mueve. En cambio, si es peridural, yo ponía catéteres, por ejemplo, con omaya por fuera o por dentro al ganglio, se salen. A mí se me salían. En cambio, así no se sale nada. Quedan fijos. ¿Mm? Es como poner un omaya en el cráneo, con una ventana ósea. ¿Mm? Ok, perfecto. Son detalles técnicos para los neurocirujanos, digamos. Pero en realidad yo creo que todo esto es fascinante. Esto, por ejemplo, esto estaba pensando de la estimulación para lesión, quizás el efecto antiinflamatorio y capaz que haya un efecto de, de estimulación de que las fibras de generación de fibra, de axones, por estimulación, que no se conoce, no se ha estudiado. Por ejemplo, en las que hacemos columnas, todo eso, hay estimulación, si tú haces hay unas mallas eléctricas que estimulan la fusión. Eso podría hacer también que estimulara la generación de nuevas vías o de axones
con la estimulación. Eso no se sabe, pero puede ser un campo tremendo, porque arreglar la médula de otra manera no se me ocurre, o sea, no hay sutura, no hay cómo hacerlo. Y esto Sí, podría sí, ser una muy buena. la lesión medular todavía es un campo muy extenso que hay que explorar. Si, Claro, si por ejemplo, se trabajó un tiempo en células madre, ¿te acuerdas? Estas inyecciones estas trasplantes de piplón no servían. Era como la teoría, claro, que iba a irrigar más, pero el estimulador es un campo inexplorado que puede ser. Puede ser. No me niego a esa posibilidad, pero hay que hacerlo más estructurado, más objetivo, para que nos crean. Si no, son cosas protocolizados. caras que no nos va a aprobar el Ministerio de Salud si no les da muchos argumentos, porque significa, como tú dijiste, así lo insinuaste, ellos no quieren, porque es mucho gasto. Si ellos lo aprueban, imaginen que todos tienen acceso, el gasto para los ministerios de salud es inagotable. En mi país, por ejemplo, se paga la cirugía del Parkinson, pero no se paga el estimulador. Entonces no se hace nada, porque el paciente tiene que poner el estimulador. El día que abre la ventana, se arruina. Ese es el problema. Ok, gracias. ¿Se pudo conectar, Fabián? Sí, está aquí como fundación. Déjalo. Acá Si estoy, no, acá estoy. Vamos a hacer el nuevo intento si me dan la opción de anfitrión. Dame un momentito, Fabián. Estoy aquí tratando de. Ok, listo. Crucemos los dedos, señoras y señores. Bueno, ahora yo, José Valerio, voy a tratar de conectarme. Pon tu cámara porque no te vemos. Ahí estoy. Ahora sí. Sabes que lamentablemente me está pasando, José, exactamente lo mismo. Abro y sin embargo no me da opción en la pantalla de compartir. Ahí te estoy mandando lo que me sucede. Voy a tratar de entrar al PowerPoint. Dice básico, avanzado y archivos. Métete Sí, a sí, avanzado. sí. No, Microsoft PowerPoint. No se ve absolutamente nada, ¿no? no. No se ve Va a nada. tener que mandarla, Fabián. La voy a mandar mañana. A ver, la última opción. Voy a entrar a PowerPoint directamente, lo voy a hacer al revés. Y eso que Entrar. Messi está en Miami, ¿eh? ¿Ah? Messi ya está en Miami, ¿eh? Entonces, Sí, ya es está anfitrión también. directamente a Miami. Sí. Oye, ayer que jugó bien, ¿ah? Ahí está. No se ve, ¿no? No se ve, Fabián. Bueno, nos damos por vencidos entonces. Qué tema, qué raro, ¿eh? Bueno, Fabián, porque eres tú, si quieres puedo hacer un Zoom nada más para ver tu plática. Cuando quieras, en el momento que quieras, yo a disposición. ¿Qué dice Julián? Le damos un espacio Sí, privilegiado a... claro, que podemos hacer una sesión especial para la plática de Fabián, si está de esta acuerdo. noche, Fabián. Esta noche con Fabián. Yo estoy totalmente de acuerdo y me encantaría y me acomodo al horario que quieran y previamente trato de resolver este tema técnico, sin Fabián, pero te duda. va a tocar dar 40 minutos de plática y 20 de preguntas. Me encantaría. Ok, lo ¿Eh? ponemos para el qué, para el próximo miércoles, Julián, ¿o para cuándo? ¿Para qué? Que Fabián nos diga cuándo tiene No, el tiempo. próximo miércoles para mí perfecto. Todo lo que Perfecto. usted quiso saber de la estimulación medular y temió preguntar. Y ahí Entonces, vamos con todo. como vamos a hacer una plática más extensa, vas a tener que abarcar otro tema. Entonces, te Con lo voy a mucho decir. gusto. Con mucho gusto. En serio, me comprometo. Ok. Nos Y vemos el ¿sabes lo próximo que vamos a miércoles hacer? entonces. José, si estás de acuerdo,
yo con anticipación te envío la Te junto. plática por WeTransfer, por cualquier cosa, y la subes tú. Que ya tienes mi correo electrónico, me lo mandas al correo Sí, electrónico. perfecto. ¿Cómo se llama? Así me voy estudiando la plática antes de que la des. Bueno, claro que sí, claro que sí. Entonces, nos quedamos para el próximo miércoles lo que no se atrevieron a preguntar de la estimulación espinal. Buenísimo. Perfecto. Perfecto. Entonces, yo creo que, pues si no hay más Nos vemos cuestionamientos, el próximo miércoles, entonces, doctor Soto. sí, porque ya son las 12, ¿no? Las 10, las La 11. 11. No, 11:20, tempranito. La Temprano, noche está en pañales. temprano todavía. Temprano. Bueno, Pues como tú digas, Oscar. Sí, perfecto. Yo creo que, pues, el próximo miércoles está perfecto y si, de cualquier manera, la plática creo que fue muy, muy enriquecedora. Entonces, el próximo miércoles, pues bueno, la terminamos de nutrir todavía más. No sé si perfecto. siga conectado Rodrigo Mercado. ¿Ya se desconectó Rodrigo? No, está todavía. Ahí está, levantó la mano Rodrigo. Ah, pero no está activado. ¿Ah? Sí, como asistente, no como panelista, pero sí está conectado, ya se manifestó. Lo que pasa es que Rodrigo tiene también alguna plática ahí complementando un poco lo del trabajo de Mauricio, pero en el otro tipo de pacientes, en los pacientes crónicos, ¿no? Pacientes crónicos con lesión ya crónica, que es la otra forma de abordar este tipo de pacientes con lesiones, ¿no? Tenemos a Rodrigo. Sí, Hola, aquí estoy, Rodrigo. ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. No, Hola Rodrigo, qué bueno verte. Aquí estuve escuchándolos, tanto la plática de Mauricio como las Como inquietudes la de no todos. Muchas plática, gracias. como la no plática de Fabián. no, Pero no, solamente, dio pie a una descripción preciosa. Rodrigo, que Bueno, si tú estás de acuerdo, y bueno, para complementar un poco lo que Mauricio nos hizo favor de contar, hablar un poco de la experiencia que tienes tú con los casos crónicos, ¿no? De estimulación espinal para lesión medular. Y sería Sí, claro. una cosa perfecta para complementar con lo que estamos viendo y dejaremos un poco más abierto el panorama de lo que se está haciendo, lo que se tiene que hacer, ¿no? Me encantaría, aparte de esa experiencia, ya la discutí con ustedes en el congreso que organizó Pepe Valerio Precioso allá en Miami. El problema es que este miércoles en la noche tengo ya un compromiso que, además de que voy a perderme la plática de Fabián, pues tampoco me permite compartir No te ese preocupes, trabajo con ustedes. no te preocupes, va a jugar el Atlas, ¿no? Ojalá fuera eso, pero no, creo que el miércoles no tenemos partido todavía por acá. Está bien, no será como para complementar, pero no, yo tengo sin duda bien clara tu plática, ¿no? Pero bueno, dejamos el tema para Fabián solito, entonces. No, y la idea surgió cuando estaba escuchando que le proponías a Fabián, yo quise también proponerlo, pero ya quedó para el miércoles, ese día sí no puedo acompañarlos, me da mucha pena. ujú. No sé si escuchaste, Rodrigo, estuve hablando de la importancia de la estimulación dual y del trabajo de estimulación y la lesión dual. La posibilidad de conseguir dos targets, el trabajo de Functional Stereotactic Neurosurgery sobre GPI y BIM que estuvimos realizando con buenos resultados en distonía mioclónica. ¿Recuerdas? Sí, así es, Oyan, muchas gracias por la cita de ese trabajo, fue un trabajo muy interesante de nuestra parte con dos pacientes con lesión y definitivamente con neuromodelación. La experiencia tuya fue un complemento estupendo para ese trabajo. Yo creo que puede extender sobre lo que ya se discutió es que además del análisis que juegan la estimulación de dos blancos o de dos espacios anatómicos y funcionales distintos pero complementarios para cualquier tipo de patología, son los conceptos actuales que están vertiéndose también sobre el coupling o el pairing o la activación simultánea y complementaria de estos núcleos, no solamente a través de sistemas que se utilicen de forma o se programen de forma independiente, sino que entre sí pueden generar respuestas generadas a partir de la información que registre uno y que genere el segundo. Y que puede también abrir un panorama no solamente con la búsqueda de estimulación simultánea, sino con blancos que registren y blancos que generen estimulación de manera continua. Exacto, tal cual.
Muy bien. Entonces, si no hay más por el momento, pues yo les agradezco a todos. Oscar, te cedo la palabra para que despida la sesión y bueno, pues quedamos tentativamente para el próximo miércoles, ¿no? Sí, doctor, muchas gracias. Y no, pues agradecer a Chao. todos por su presencia. Rodrigo, un gusto saludarte. Igualmente, Chao, si chao. por ahí hubiera algún cambio en las fechas que se acomoden diferentes por los programas de la FLAC, yo con gusto puedo también después participar con ese tema. Sí, está perfecto. Creo que sería muy bueno escucharte toda tu experiencia y que nos la puedas compartir. Si no es el próximo miércoles, buscaremos un espacio para poderlo hacer. Con Y gusto, Oscar, muchas gracias. agradecerles a todos. Profesor Piedimonte, muchísimas gracias por compartirnos toda su información, por todo esto. Doctor Soto también. Mauricio, pues muchas gracias. Muy interesante todo y pues seguirá creciendo. El doctor Babor ya no lo veo conectado. Pero también agradecer mucho todo su apoyo. Y el doctor Valerio, pues bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad y también por abrirnos el espacio del próximo miércoles, que espero que tengamos más pláticas como estas que pues enriquecen mucho el panorama de la neurocirugía funcional en Latinoamérica. Y gracias a todos los que nos acompañaron y pues buenas noches. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Buenas noches, que Gracias descansen. nuevamente y hasta el miércoles. Hasta Chao. luego. Saludos, Fabián, muchas gracias. Hasta luego, Chao, Julián. chao, gracias. Descansen, Oscar, Mauricio, buenas Chao, noches. José. Chao, chao. Para recordar a todos, estas pláticas se encuentran en la página web de la FLAC y en el canal de YouTube. Entonces, si alguien quiere ver las páginas, se tarda en editar, pero ahí se encuentran todas. Y si alguien tiene algún problema, se puede comunicar conmigo. Por si quieren para una plática en especial. Perfecto, José, gracias. Okay. Y bueno, yo estaría mandando el link en PDF esta semana para el próximo miércoles, una noche Nos vemos entonces. Que descansen, Muchas buenas gracias noches. por siempre. Chao, chao. Chao. Buenos días en Argentina, Fabián. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Hasta pronto. Luego, bye. Pronto.